Un demonio metía su en mis oídos en Guanajuato. Hola Pepe, muchas gracias por leer lo que me pasó. Espero que estés muy bien. Deseo que mi relato sea anónimo, por favor. Todo comenzó cuando mi pareja y yo decidimos vivir juntos. Para esto, me mudé a un lugar a donde él ya tenía años viviendo. Me fui adaptando a sus horarios de trabajo, ya que él en ese entonces tenía dos trabajos. Uno de sus trabajos era durante el día y el otro durante la noche, así que lo veía muy poco. Así pasaron 2 meses, todo bien, pero al tercer mes, cuando él se marchaba en la noche a trabajar, algo entraba en la recámara, como si fuese una nube, y sentía que alguien se subía en mi cuerpo. En ese momento ya no podía moverme. Esos minutos se me hacían eternos, tratando de rezar y entender lo que estaba pasando. Desde ahí, todos los días sucedía lo mismo, y parecía que yo ya sabía que venía. Varias veces abría los ojos y era horrible. Podía ver a un hombre pelón y con la cara que con hoyos. De solo pensar en esa experiencia, me daba terror pensar que se hiciera de noche y más saber que regresaría a esa cosa. Una mañana, harta de que me pasara eso, fui a pedir ayuda a unos sacerdotes, pero ellos me dijeron que no podían ayudarme porque mi pareja y yo no estábamos casados por la iglesia. Regresé muy triste y seguí buscando una solución. Le contaba a mi pareja, pero él no creía mucho en esos temas porque jamás le había pasado algo así. Incluso mi propia hermana me decía que me internara en un hospital psiquiátrico. De verdad, fueron los peores años que pasé, cansada de que diario pasara lo mismo. Una noche de las tantas que viví eso, esa cosa me bufaba en los oídos, metía su lengua en mis oídos y me decía, eres mía. De verdad era horrible y se burlaba de mí porque rezaba, pero no me salían los rezos, simplemente se me olvidaban o no los podía decir. Busqué tanto que alguien me ayudara hasta que el padrino de mi esposo me dijo que había una persona que ayudaba a los sacerdotes en Guanajuato a hacer exorcismos y me dio su número. Lo contacté y por medio de una llamada me dijo lo que debía hacer, además de hacerme unos rezos y decirme que todo lo que escuchara no le hiciera caso. Y sí, se escucharon muchas cosas y ese día mi esposo estaba conmigo y quedó impresionado. Eso ayudó a que se fuera esa cosa, ya que después me cambié de casa en cuanto pude por el miedo de que eso regresara. De esto ya pasaron 5 años. Todo eso fue en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. La brujería que le hicieron a mis abuelos. Hola Pepe, quiero contarte una historia de mi vida con mis abuelos. Mis abuelos eran creyentes muy apegados a la iglesia. Debido a esto, alababan a la Virgen cada día 11 de cada mes. Un día, una de mis tías tuvo un problema porque su hijo se enfermó y como mi abuelo tenía vacas, él fue a dejarlas por una barranca. Ese mismo día, mi abuelo fue derribado por una de las vacas y sufrió un accidente en el pie, del cual no se recuperaba, a pesar de todos los tratamientos que tomaba. Angustiado y desesperado, ya no sabía qué más hacer. Entonces acudieron a un curandero, quien les dijo que compraran o consiguieran una santa. Aunque ellos no eran muy creyentes en eso, la desesperación los llevó a tomar esa decisión. El curandero iba muy seguido a la casa y les hacía protecciones. En una ocasión, incluso hicieron una protección con ropa íntima. Sin embargo, por las noches solía llegar un nahual que tenía la forma de un gato enorme. Recuerdo que esa vez lloraba de una manera horrible y no se callaba. Mi abuelito sacó la escopeta para apuntarle, pero el gato esquivaba las. Yo vivía ahí y sentía una sensación extraña. Veía a gente o incluso niños, pero no entendía qué estaba pasando. Cuando dormía, entrecerraba la puerta porque sentía que me levantaría corriendo e iría con mis abuelos por si algo me asustaba. Tenía un crucifijo en mi cuarto y dormía abrazado a él. Cerraba las puertas del cuarto que daban a la ventana porque tenía mucho miedo de esa casa. Ese mismo año me fui de ahí, fue en el año 2020. Después, mi abuelo falleció el 28 de noviembre y mi abuela el 18 de diciembre. Yo sentía algo, pero no sabía qué era, ya que mi abuelito había venido antes a visitarme, diciéndome que cuidara de mi abuela. Una de mis tías dijo que ella se llevaría a la santa que tenían, pero yo no sabía y me enteré hasta después. Aunque no era creyente, tenía respeto por aquella imagen.
Desde el día que se la llevaron, han comenzado a suceder cosas extrañas. Mis tías que viven ahí han visto a la santa en la iglesia dentro de ella. A mis primos los reúnen y juegan con ellos, cambian las cosas del lugar y mi prima más pequeña ve a una bruja. Cuando fallecieron mis abuelos, fuimos a cosechar un año después. Me senté en la orilla del terreno y no sé cómo explicarlo, pero sentía que me jalaban hacia abajo y no podía hablar ni moverme. Después intenté pararme rápido y en lugares cerrados sentía que me hablaban, pero eso me volvía loca. Incluso cuando estaba a punto de llegar a la puerta de mi casa me sentía muy mal, pero poco a poco he estado mejorando.